Bueno, y dando continuidad con este magno evento, vamos a dar paso a la siguiente charla, Asociación entre apnea de sueño y trastornos de memoria. ¿Hay relación? ¿Cuál es su efecto en la terapia de presión positiva? Bueno, invitamos al doctor Puertas nuevamente a compartir sus experiencias, sus conocimientos. Doctor, médico especialista en neurofisiología clínica, experto en medicina del sueño, jefe de servicio de neurofisiología y unidad de sueño del Hospital Universitario de Rivera y vicedecano de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias de nuevo y agradecido por la invitación. Agradecido también y les felicito por el nivel del Congreso. Después de oír al doctor Flórez, me siento como los exploradores de la Amazonia, frente a una inmensidad que uno no sabe cómo va a salir de ella. Pero la felicitación viene, por mi parte, en caer en la cuenta que cada vez debemos introducir más presentaciones como la del doctor Flórez en los congresos de especialidad, porque lo que yo les voy a decir ahora, mañana ya se ha quedado desactualizado. Entonces casi me dan ganas de bajar y decirle a ChatGPT que les dé la charla, ¿no? Por eso ayer empecé precisamente, quizás un defecto un poco porque tengo un poco una inquietud humanista, ¿no? que intento transmitir a mis estudiantes, y es que son como las obras clásicas, ¿no? Es decir, cuánto de la música que tenemos hoy se seguirá oyendo dentro de 100 años, ¿no? Pues la idea es un poco precisamente que podamos o transmitirles qué es lo que hay, qué evidencia hay más importante respecto a este tema que vamos a hablar. Y bueno, más que ir a detalles concretos que les iré presentando más o menos rápido en los artículos, porque todos están llenos de datos y de datos de significación o significación, la idea es que nos quedemos un poco abiertos a las oportunidades y sobre todo en un sistema de salud que es difícilmente sostenible, tengamos decisiones que sean costo eficientes, médicamente responsables y éticamente responsables con los pacientes. El tema, siguiendo un poco con el entorno de los trastornos del sueño, de la apnea del sueño, pues era actualizar y traerles los datos que tenemos sobre la evidencia de que el tratamiento de la apnea del sueño, de los trastornos respiratorios del sueño, puede mejorar la función cognitiva. Hoy, en los últimos años, afortunadamente, también, como decía el doctor Flórez, vamos hacia un perfil de pacientes distinto, ¿no? Los pacientes con un riesgo cardiovascular muy elevado se van a quedar en el camino antes de los 60 años o los 65, pero es que hoy en día ya tenemos pacientes que van a durar 20 años más. Es decir, los que han pasado los factores agudos del riesgo cardiovascular que nos preocupaban hace 30 años con la apnea del sueño, no los vamos a encontrar que su sistema cardiovascular ha aguantado y, como dice el profesor Valentín Fuster, el cerebro da vida a los años y el corazón da años a la vida, ¿no? Pues ahora estamos en el paradigma de cómo aumentar la calidad de vida y la función cognitiva de los pacientes con trastornos del sueño y con trastornos respiratorios del sueño específicamente. Como les decía, las primeras evidencias del déficit cognitivo se remontan en los pacientes con apnea del sueño a los años 80-90, poco después de la descripción del tratamiento con CPAP, y algunos experimentos pioneros en un modelo experimental en ratas de un pediatra, que es el doctor Gozal, haciendo un modelo de hipoxia intermitente en un ciclador, pues vio que las ratitas en la edad crucial de lo que correspondería a los 6 años de los niños, tenían un impacto en la neurogénesis en CA1 y en CA3, que iba a limitar su rendimiento o su performance o su capacidad de resolver problemas en un laberinto muchos años después. Por lo tanto, ya había evidencias que la hipoxia intermitente y la fragmentación del sueño iba a impactar en el rendimiento cognitivo. Y el aspecto importante con el que acabaremos la charla es que
hay evidencias de, igual que a nivel cardiovascular, que el CPAP mejora la función cognitiva, pero probablemente estamos otra vez en dos niveles. Uno es el nivel de a partir de cuándo podemos mejorar significativamente la función cognitiva, a partir de cuándo de la evolución de la enfermedad y cuándo de la edad de los pacientes donde hemos puesto el tratamiento, y a partir de cuánta adherencia, de cuánto cumplimiento esto es importante o significativo. Empiezo con algo que ha sido relativamente reciente, y era que hasta hace 10 años, cuando nos preguntaban para qué servía el sueño, la respuesta honesta era no lo sabemos. Porque los fenotipos de pacientes dormidores eran casi tantos como personas, se agrupaban en dormidores cortos, dormidores largos, y a la pregunta de cuánto debo dormir, pues normalmente nos escabullíamos diciendo, bueno, cada uno necesita dormir. Hay algunos consensos, pero desde hace 10 años hubo un cambio de paradigma que está en cuestión, como todas las ideas disruptivas, pero que se va consolidando como que el cerebro es capaz, sin tener un sistema linfático de drenaje intersticial, de líquido intersticial, es capaz durante el sueño de facilitar el drenaje en el espacio intersticial neuronal de una forma como 7 u 8 veces más eficiente que durante la vigilia. Y que, por lo tanto, durante el sueño somos capaces de eliminar del espacio intersticial proteínas del catabolismo que son potencialmente dañinas para las neuronas, que afectan a las nuevas sinapsis y que en algunos casos se asocian al depósito de beta-amiloide y a la tau. Aquí ven cómo este ratoncito tiene una perfusión en la vigilia que es como 3 o 4 veces menor que la que tiene durante el sueño. Esto es. Bueno, entonces, perdón. ¿Qué puede ocurrir durante las alteraciones del sueño que puedan llevar a la neurodegeneración, a la afectación de las funciones cognitivas? Pues tanto, sin entrar en el mecanismo específico de la apnea del sueño, de la hipoxia intermitente y de la fragmentación del sueño y los aumentos del tono simpático durante la noche, la propia alteración del sueño va a producir un aumento de la actividad neuronal y un aumento de los productos del catabolismo de la actividad neuronal que este sistema que se llama linfático, el que les he enseñado antes, porque se asocia a una modificación del volumen de los astrocitos que facilita el paso del líquido por el espacio intersticial, el flujo del sistema linfático disminuye cuando hay menos sueño eficiente de lo que correspondería. Esto va a aumentar las proteínas, va a afectar al aclaramiento de las proteínas amiloide y tau, y va a producir un daño sináptico, la alteración del sueño. Además, si es cuando es una apnea del sueño, todos estos mecanismos que vimos ayer se van a estar aumentados, y si además tenemos aspectos con el deterioro con la edad, otras comorbilidades y una afectación circadiana, como por ejemplo los pacientes con trabajo a turnos, va a facilitar los mecanismos de neurodegeneración. Este estudio muy interesante de una investigadora mexicana que está en los Institutos Nacionales del Alcohol y el Abuso de Drogas de Estados Unidos demostró que solo una noche de privación de sueño total producía un aumento del depósito o del marcado de la beta-amiloide cerebral, especialmente en hipocampo. Tanto como una sola noche de falta de sueño es capaz de producir modificaciones y aumento del depósito de beta-amiloide de forma anormal. Los mecanismos intrínsecos de cómo la tau y la beta-amiloide son aclaradas del espacio intersticial se producen en el mecanismo del ciclo sueño-vigilia a través, como les decía, del paso del flujo intersticial desde el parénquima cerebral hasta el líquido cefalorraquídeo, aclarando los niveles de tau fosforilada y beta-amiloide. Cuando la beta-amiloide, ustedes saben que se deposita a nivel en forma de placas, lo que va a hacer, curiosamente, es disminuir los niveles de beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo, con lo cual, cuando más placa amiloide hay en el cerebro, menos beta-amiloide hay en el líquido cefalorraquídeo. Este es un poco una integración y cómo se podría ver una imagen donde se ve el flujo, los de este lado no lo ven, se ve el flujo desde los espacios perivasculares
a las venas de drenaje, al sistema vascular de drenaje y el paso, tanto a nivel de las venas como a nivel del líquido cefalorraquídeo, del flujo. Por eso, por ejemplo, lo que comentaba ayer la doctora sobre las acuaporinas están especialmente implicadas en este flujo a nivel del espacio intersticial, y cuando se altera este flujo a nivel pulsátil o a nivel por deuda de sueño o a nivel de una disminución del sueño de ondas lentas, que es el que facilita este flujo, nos encontramos con depósitos anormales de placa de beta-amiloide que van a afectar tanto a las nuevas sinapsis como a la supervivencia neuronal. En general, este esquema habla un poco, pues, resume este mecanismo, es decir, un aumento de una disminución del aclaramiento en el sistema linfático, un aumento de las proteínas en el espacio intersticial y en el líquido cefalorraquídeo y mecanismos asociados a la neurodegeneración, en este caso en el Alzheimer. En el caso de la apnea del sueño, que es el que nos ocupa, esto tiene además un factor añadido y es la disfunción endotelial. Es decir, ustedes saben que hay una demencia vascular, la demencia por una afectación de pequeños vasos, y que además la disfunción endotelial y la enfermedad cardiovascular va a producir una alteración de lo que es la circulación cerebral. En este caso nos vamos a encontrar como esta afectación tanto y los factores asociados comórbidos con la apnea del sueño y con malos hábitos van a acabar produciendo unos mecanismos de disminución de aclaramiento de las proteínas tóxicas, aumento del estrés oxidativo y un impacto a nivel de la salud neuronal. Los estudios han mostrado cómo la apnea del sueño incrementa el riesgo de demencia y deterioro cognitivo leve entre un 20 y un 40%. Y con la edad, desde que empezó la enfermedad, en la enfermedad endotelial, hasta que en la progresión, desde el inicio del trastorno respiratorio del sueño, de la apnea del sueño, con los años, el deterioro cardiovascular, arterial, va en la rigidez aórtica y el depósito de la placa de ateroma va a producir a nivel cerebral un impacto que, junto con los mecanismos de estrés oxidativo y disminución de la arquitectura del sueño, la alteración de la arquitectura del sueño, va a producir un aumento del depósito de beta-amiloide. Experimentalmente se ha visto, midiendo en pacientes con controles con una apnea leve y una apnea moderada grave, cómo precisamente el aumento de tau y el aumento de proteínas o de citoquinas inflamatorias, con la interleuquina 6, está claramente, hay una significación en los casos de apnea moderada severa. Y como el índice de apneas y hipopneas se correlaciona positivamente a más gravedad de la enfermedad con los niveles de tau en el líquido cefalorraquídeo. También en diversas áreas cerebrales las citoquinas proinflamatorias están elevadas en el córtex entorrinal, en la médula rostral ventromedial, la sustancia negra y en general a nivel global cerebral. En este caso, además, vemos cómo a mayor gravedad de la apnea disminuye, como les decía, el beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo, y cómo a mayor gravedad de la apnea aumenta la carga del beta-amiloide cerebral. Es decir, más gravedad de la apnea, más depósito y más carga de beta-amiloide cerebral. No es igual la enfermedad en la gente joven, donde se producen probablemente funciones o deterioro cognitivo potencialmente reversible, déficits de memoria ejecutiva, déficits de memoria motora, memoria procedimental, que asociado un poco a lo que es tanto la afectación de la arquitectura del sueño como la enfermedad cardiovascular, va a dar lugar a una disfunción cognitiva que es más reversible que cuando nos encontramos un paciente anciano, donde ya hay una pérdida del número de neuronas y hay una disminución de la plasticidad. Pero el tratamiento de la apnea del sueño en pacientes con deterioro cognitivo leve y con Alzheimer es potencialmente modificable. Aquí vemos cómo los niveles de beta-amiloide
en el líquido cefalorraquídeo, como les decía, vuelven a niveles de normalidad cuando se ha tratado con CPAP. Y como el deterioro del sueño y de la apnea del sueño, o sea, a mayor tiempo que estamos durmiendo, menos tau en el líquido cefalorraquídeo, a una mayor vigilia durante el sueño, más tau en el líquido cefalorraquídeo, es decir, en general, una buena eficiencia del sueño disminuye los marcadores de neurodegeneración. Es por eso importante, porque además, como hemos visto al principio, una sola noche con unos determinados marcadores de carga amiloide son capaces de mostrar una carga significativa de beta-amiloide cerebral. Ese es el primer artículo donde esa pregunta que todos teníamos en mente y que les mostraré datos de mi servicio era, pero bueno, ya sabemos que la apnea del sueño, asociado tanto a la afectación de la arquitectura del sueño como al daño endotelial, va a producir más riesgo de neurodegeneración. Pero ¿podemos hacer algo? Porque además conceptualmente, bueno, pues todos teníamos y tenemos el concepto de que una vez hay daño neuronal es poco reversible. Es verdad que tenemos a nuestro favor los conceptos de neuroplasticidad, han sido cada vez una ventana de oportunidad, tanto porque se generan circuitos alternativos que suplen funciones dañadas, como en nuevas sinapsis. Pues bueno, este estudio de Canessa de unos compañeros de la Universidad de San Rafael en Milán mostraron cómo 12 meses de CPAP mejoran el tiempo de reacción y disminuyen aumentan la sustancia gris, sobre todo a nivel hipocampal, que ustedes saben que es en la región que está más relacionada con la memoria. Por lo tanto, la primera evidencia de que el tratamiento con CPAP puede mejorar algunos parámetros asociados a la neurodegeneración. Aquí ven sobre todo, respecto a la pregunta que se hacía para esta presentación, es que en el test de valoración cognitiva de Montreal, el parámetro que más significativamente mejora es la memoria. En cambio, el resto hay una mejoría que no es significativa, pero sobre todo hay otros aspectos que influyen también en el rendimiento cognitivo, que son los trastornos del estado de ánimo, especialmente la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión van a producir una afectación cognitiva y también mejoran en el tratamiento con CPAP. Pero en este caso, en esta serie, sí hubo una mejoría específica de la memoria. Y curiosamente lo que nos vemos es que a nivel del hipocampo lo que hace el CPAP es disminuir vías alternativas de conexión del hipocampo que están dañadas en la apnea del sueño. Y el CPAP va a disminuir la funcionalidad, la conectividad funcional que es aberrante o que es redundante para compensar el deterioro del CPAP. Aquí vemos cómo el CPAP en 12 meses va a producir una mejora, por supuesto, del índice de apneas y hipopneas, por supuesto, de la somnolencia, de la ansiedad, pero también hay una mejoría global del test de rendimiento cognitivo, la variación cognitiva de Montreal. Y aquí lo que vemos, a su vez, es que hay una mejora de la conectividad de la anisotropía, es decir, es un parámetro que usan los radiólogos para valorar le llaman el grado de centralidad, y lo que hace es ver cómo se modifican las conexiones de regiones cerebrales tomadas en porciones de voxel. El CPAP va a mejorar especialmente a nivel de la conexión temporal tras el CPAP respecto a la situación antes del tratamiento y respecto a los controles. En general, en muchos casos no llega a los niveles de los controles, pero mejora en muchos casos. Y de igual forma, la sustancia blanca mejora. Estos en verde tienen las gráficas de una afectación de sustancia blanca que mejora tras el tratamiento con CPAP en 12 meses. Esto en nuestro laboratorio lo que hicimos fue valorar con SPECT cerebral de consumo de metabolismo cerebral y vimos cómo los pacientes, hicimos una serie de pacientes muy graves con un índice de apnea medio de 70 apneas por hora y vimos que había una hipoperfusión cerebral en el 70% de ellos,
y era muy poco a nivel occipital. Donde más se producía, como ustedes ven, la hipoperfusión en los pacientes con apnea del sueño grave fue a nivel frontal y temporal. Tras 6 meses con CPAP vimos que solo mejoraba significativamente a nivel parietal y temporal izquierdo. Mejoraba en casi todos los parámetros, pero solo era significativo a nivel temporal y parietal, parecido a los datos de conectividad temporal que hemos visto antes. También mejoraba a nivel frontal, especialmente a nivel frontal izquierdo. Y esto, para que vean, quizá la luminosidad es excesiva, pero fíjense en un paciente con apnea grave la perfusión frontal respecto a un paciente control. Fíjense la hipoperfusión frontal que se produce en los pacientes con apnea grave respecto a los controles, que es donde es más significativa la hipoperfusión. Y un parámetro que para mí he seguido durante tiempo y que no se tiene demasiado en cuenta, y es los depósitos de hierro cerebral. Saben que el hierro cerebral es un marcador de neurodegeneración y en este caso este grupo de Los Ángeles, Estados Unidos, vio cómo en los pacientes con apnea del sueño el depósito de hierro cerebral mejoraba tras 12 meses con CPAP. El nivel de depósitos de hierro mejoraba de forma significativa. En este estudio, que también es un marcador de depósito de beta-amiloide, encontramos de igual forma cómo los niveles, en este caso es los pacientes con apnea respecto a los controles, el beta-amiloide está disminuido respecto a los controles, pero el tau está claramente aumentado. Y tras 12 meses con CPAP, ustedes pueden ver cómo hay una mejoría global de la perfusión y del consumo de glucosa, aquí es 12 meses después del CPAP, respecto al tratamiento pre-CPAP. Finalmente, en estos estudios de valoración a largo plazo, lo que se ha visto es que en los pacientes con buena adherencia al CPAP de más de 4 horas y en menor medida en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, sobre todo en los de deterioro cognitivo leve respecto a la enfermedad de Alzheimer, hay una mejoría de la función cognitiva. Y esta mejoría es tanto más importante cuando la adherencia se inició de forma precoz en pacientes con AOS con deterioro cognitivo leve. Esto nos lleva a plantearnos, un poco como mensaje, que de igual forma en este artículo había una mejoría de la función cognitiva global y de las funciones psicomotrices y ejecutivas frontales. Mejoró también, obviamente, aspectos de estado de ánimo y atencionales asociados tanto a la somnolencia como a la atención, y otra vez tenemos la cifra de que es significativo a partir de una mejoría a partir de una adherencia de 4 horas o más. Entonces, importante, en los pacientes con apnea del sueño hay que valorar el deterioro cognitivo y aunque sean pacientes no tanto severos como moderados, hay que iniciar cuanto antes el tratamiento, porque cuanto antes iniciemos el tratamiento y mejoremos la adherencia, vamos a probablemente detener o limitar la progresión del deterioro cognitivo. Gracias.